Recordando entonces algunas cosas que nosotros ya habíamos visto de esta unidad nueva de geometría que podemos recordar que estuvimos viendo antes de la semana de fiestas patrias. ¿Qué se recuerdan de la unidad de geometría? Bueno, o la guía número 13, si es que pudieron avanzar en ella. ¿Qué fue el contenido principal que estuvieron viendo? Si pueden, lo voy a escribir en el chat. No hay problema. ¿Qué preguntó, profe? Disculpe. ¿Qué fue lo último que aparecía en la guía número 13? O la última clase que tuvimos de matemática. Era sobre el radio, la circunferencia y ver cómo el círculo supuestamente no se llamaba círculo, sino que de otra manera. Ya. Teníamos entonces algunos elementos. Estuvimos viendo el círculo, la circunferencia y también, ¿cierto? Los elementos que estaban dentro de el círculo principalmente. Y ahí la compañera dijo lo del radio. ¿Y qué es lo que era el radio? ¿Se acuerdan qué era el radio? ¿O qué elementos habían? ¿Alcanzamos a conocer el radio? ¿Algún otro más? ¿O solo el radio? El círculo, ahí dice la Sofi. Muchas gracias, Sofi. El diámetro, El diámetro, el círculo, el radio, el diámetro. ¿Ya? ¿Y cómo podríamos diferenciar el círculo de una circunferencia? la circunferencia solamente es la línea, si se podría decir así, Muchas y el gracias. círculo. ¿Ya? ¿Y el círculo? Tiene relleno. Ya. El círculo, ¿cierto? Era lo que estaba por dentro, o podríamos decir que es como el área. Todo lo que cubría la superficie y lo que estaba por fuera era la circunferencia. Ahí la Catalina me dice el radio. ¿Qué era el radio? ¿Se acuerdan qué es lo que era el radio? ¿O no se acuerdan lo que era el radio? Lo que estaba pintado. Lo que está pintado era el círculo, o es el círculo, mejor dicho. Lo que está pintado es el círculo. Lo que está por afuera, la línea, es la circunferencia. Y habían dos elementos, el radio y el diámetro. ¿Qué es lo que era el radio y qué es lo que era el diámetro? ¿Se acuerdan un poco? Los pillé. Ahí dice la Sofi. ¿No se acuerdan nada? ¿Pudieron avanzar un poco en la guía 13? ¿Sí o no? Yo no. Ya. Les voy a mostrar entonces acá con un ejemplo. El diámetro, la Camila dice que es el doble del radio. ¿Ya? Podríamos establecer esa relación, que el diámetro era el doble del radio. O también podríamos decir que el radio es la mitad del diámetro. Y si lo vemos de forma gráfica, a ver si se logra ver ahí. Aquí yo tengo un plato y marqué el radio. ¿El radio qué va a hacer entonces? Desde el centro de la circunferencia, o también podríamos decir, ¿cierto?, del círculo. Del centro del círculo, mejor dicho, porque el centro de la circunferencia es la línea de afuera. Del centro del círculo, que le podríamos llamar con la letra O, muchas veces se simboliza con la letra O, del centro O a el extremo de la circunferencia teníamos nuestro radio. Sí, eso salía en la guía número 13, como dice la Sofi. Vamos a aceptar ahí el Franco. Entonces, aquí lo que teníamos era el radio. ¿Y el diámetro qué es lo que era? Si esto era el radio, y ahí la compañera dice que el diámetro, ya, dice que el diámetro son 2 puntos que pasa por el centro. O también dijo la Camila, el diámetro es el doble del radio. Si este es el radio, ¿cuál será entonces el diámetro?
¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahí tenemos nuestro plato con el radio. El radio iba a ser la línea que cruza de un extremo de la circunferencia al círculo. O sea, podríamos decir, exacto, y pasa por el centro. La línea completa entonces sería nuestro diámetro. Y siempre tiene que pasar, es de un extremo de la circunferencia al otro extremo, pero pasando por el punto O, ¿ya? O por el centro de la circunferencia. Recordar entonces, como decía la compañera, que el radio, perdón, el diámetro era 2 veces el radio. ¿Y por qué era 2 veces el radio? Porque si nosotros midiéramos acá, esto que está acá, sería lo mismo que está acá, ¿cierto? Repetido 2 veces. El radio entonces va a ser el doble del diámetro. Les voy a proyectar entonces una ayuda que teníamos de nuestro libro de matemáticas. Por acá. Ahí tenemos entonces lo que yo le estaba diciendo de algunos elementos de la circunferencia. Vamos a aceptar a la Valentina que está ingresando. Teníamos entonces la circunferencia, ¿cierto? Lo que estaba por fuera. El círculo, lo que estaba por dentro. El diámetro, la línea que cruza completamente, la voy a marcar acá con un lápiz de color azul. La línea entonces que atraviesa, ¿cierto? Completamente. Sería esa línea de ahí, sería el diámetro. Y el radio iba a ser la mitad de eso. Esa es la relación matemática que existía. La mitad y el doble. El diámetro era el doble y el radio era la mitad. Ahí, eso sería el radio. Si se dan cuenta, es lo mismo que está acá, hacia el otro lado. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Recordaron un poco entonces de los elementos? Sí, Camila. La idea es que enciendan las cámaras, ¿ya? Si alguien no puede, o porque no está en su casa, o porque va viajando, o lo que sea, me informa por interno, ¿ya? Entonces, chiquillos, tenemos, denme un minuto, voy a cerrar acá. Ya, tenemos entonces el diámetro, toda la línea, el radio del centro a un extremo, ¿cierto?, de la circunferencia. Y si se dieron cuenta en el video que yo les mandé, explica un poco de cómo podemos calcular el perímetro de este círculo. Cómo calcular el perímetro, o sea, todo lo que está por alrededor. ¿Cuánto mide? Si es que no pudieron ver el video, yo igual les voy a hacer la explicación. Voy a dejar de compartir entonces para que podamos ver la explicación. Ya, ahí sí. Si yo con una lana, si usted también lo puede hacer ahí en su casa, voy a medir todo el contorno de este círculo. Ahí si alguien tiene lana o algún pedacito de wincha para medir, sería ideal. Yo voy a medir entonces, bueno, lo voy a medir yo acá. Completo, no se los puedo mostrar. Voy a medir todo el plato. Ahí sí, ya. Medí todo el plato, entonces con un pedacito de lana. Aquí está la lana y aquí está el plato. Entonces yo con la lana lo pasé por todo el alrededor. Y me di cuenta de cuánto era, ¿cierto?, el largo de esta lana. En el video explicaba que si yo calculaba el diámetro de esta circunferencia, también, ¿cierto?, podríamos decir el círculo porque es lo que está por dentro. Si puedo explicar el diámetro de este círculo, ¿qué se daban cuenta en el video? Los que lo pudieron ver. Con la lana, si yo lo medía completamente,
¿Qué se dieron cuenta? La Camila, ¿qué se dieron cuenta en el video? La Sofi. En el video salía que ¿cómo se dice? Lo medían y Ya. después con la circunferencia, creo que era, Ujú. lo medían para tener pi. Ya. ¿Y qué es lo que era pi? Era una razón, pero en todas le salía el mismo número. No me acuerdo muy bien el número, pero era solo, creo que solamente daba ese en todas. Ya, muy bien la Sofi. O sea, perdón, la Camila. ¿Quién más lo vio? Como decía entonces la Camila, muy bien, decía que el número pi, bueno, es un número irracional que en realidad nosotros no lo vamos a ver. Es un número que se sigue descubriendo cuánta cantidad de cifras decimales tiene, ¿ya? Y se dieron cuenta que era una razón. O sea que si yo dividía el diámetro de toda esta circunferencia, ¿cierto? Y lo dividía por el largo de esta lana, estaba contenido 3 veces aproximadamente. De hecho, si yo lo podría cortar, me voy a dar cuenta de que estaba contenido 3 veces y un poquitito más. Y ese poquitito más, en las cifras decimales, da 3 como a 14, 15, 16 y muchos decimales más. Entonces, de hecho, si ustedes tienen una calculadora científica, pueden encontrar el valor de este número pi y que nos va a ayudar principalmente para calcular el perímetro, ¿cierto?, de nuestra circunferencia, o en este caso del círculo completo. Entonces, chiquillos, Profe, dígame, pero pi siempre va a tener el mismo número como resultado. pi siempre va a ser el mismo valor, que va a ser 3,14. Ya. De hecho, como le había dicho, es un número más grande, con más cifras decimales, pero en el ámbito escolar solamente se ocupa con 2 decimales, 3,14. Entonces los matemáticos llegaron a la conclusión, les voy a proyectar lo del libro. Los matemáticos llegaron entonces a esa conclusión. Si se dieron cuenta, en la guía número 13, tenían que hacer esto, medir objetos, calcular su diámetro, calcular el contorno de la circunferencia, que iba a ser el perímetro, y hacer esta relación, dividir el perímetro o el contorno, ¿cierto?, completo, la lana completa, la dividían el diámetro y se daban cuenta que estaba contenido 3 veces y un poquitito. Ese poquitito iba a ser la cifra decimal. Entonces los matemáticos de esa forma establecieron una fórmula para calcular el perímetro de los círculos. Y pueden ser dos fórmulas. En realidad de las dos fórmulas se llega al mismo resultado. ¿Y cuál era esta fórmula? Si ahí tiene donde anotar, la fórmula para calcular el perímetro iba a ser el diámetro por 3,14, o también, nosotros habíamos dicho, y una compañera, parece que fue la Sofi, había puesto que el diámetro era 2 veces el radio. Por eso que la otra fórmula es esa, ¿ya? 2 veces el radio. O sea, podemos decir que existen dos fórmulas, pero con las dos fórmulas en realidad nosotros llegamos al mismo resultado. Esa fórmula de ahí y esta fórmula de acá. De las dos formas, o de las dos fórmulas, ¿cierto? Nosotros llegamos al mismo resultado. ¿Y por qué llegamos al mismo resultado? Porque esto que está acá, el diámetro, es lo mismo que el radio. O 2 veces. O si nos dan el diámetro, nosotros podemos calcular el radio, ¿cierto? Porque sería la mitad. O si nos dan el radio, nosotros podríamos calcular el diámetro. ¿Por qué? Porque es el doble. Esa es la relación matemática que existe y que la que dijo la compañera al principio de la clase. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Ha sido muy enredado? La idea, chiquillos, es que esto sea el avance de la guía número 13. Nosotros ya subimos la guía número 14 y era fundamental poder haber avanzado un poco en la guía número 13. ¿Ya?
Chiquillos, entonces tenemos esta fórmula, si tiene ahí donde anotarla, diámetro es igual a, perdón, el perímetro es igual a diámetro por pi, o diámetro por 3,14, por eso aquí está la consideración, 3,14. Y, o también, de otra forma, 2 veces el radio por pi. Vamos entonces a los ejercicios. El objetivo principal de la guía número 13 era calcular el perímetro de los círculos. Veamos el siguiente caso. Conociendo la fórmula, la voy a dejar ahí arriba. Conociendo la fórmula que aparece ahí, la voy a marcar. Conociendo esa fórmula, ¿cómo podría calcular yo el perímetro del primer círculo, el primer círculo que tiene la letra A? ¿Cómo puedo? Voy a hacer acá para hacer los cálculos también con ustedes. Si yo reemplazo la fórmula, o si me doy cuenta, tengo la fórmula acá arriba. En el primer círculo, ¿qué datos me dieron? Esa línea que cruza todo el círculo, ¿cómo se llamaba? Diámetro. El diámetro. Entonces, en el primer ejercicio me dieron el diámetro, ¿cierto? Si tengo el diámetro, ¿puedo calcular el perímetro del círculo? Sí. Sí. Sería entonces, si yo reemplazo en la fórmula, ¿cómo sería la operación matemática que yo debería hacer? Tengo el diámetro y tengo el radio. O sea, pero tengo pi. Multiplicar, no. Hay Multiplicar. que ¿Qué cosa? porque el perímetro con el... Espérame. Estamos calculando el perímetro. Tengo en el primer círculo, me dieron el diámetro, ¿cierto? Si observo acá arriba, ¿hay alguna fórmula que sea con el diámetro? De las dos que marqué, la voy a marcar de un color distinto. Esa así, y la voy a marcar la otra de otro color. Ya, con el primer círculo, ¿qué fórmula me sirve? ¿La roja o la verde? La roja. La roja, La ¿cierto? roja. La roja, ¿por qué? Porque tengo el diámetro, tengo la línea que cruza completo nuestro círculo de un extremo de la circunferencia al otro extremo, pasando por el punto O, que sería el centro. Ya, ¿y qué tendría que hacer entonces? Tengo el diámetro, tengo pi, tengo el valor de pi. Sí. Sí, que sería 3,14. Ese símbolo que aparecen como dos olitas, podríamos decir, quiere decir que es aproximado. Entonces, tendría que calcular 8 por 8 por 8 por ¿cuánto? 13,14. 8 por 3,14, ¿cierto? Pueden ahí hacer ese cálculo de multiplicar 8 por 3,14. 107,2. ¿Segura? Si me lo pregunto, sí, no. Recuerda que es 3,14. O 3,14 por 8, para que puedan hacer el cálculo. Me confundí, había puesto 3. Si hacemos, voy a hacer acá el cálculo. 8 por 4 son 32, ¿cierto? Reservo 3. Chiquillos, hagan el cálculo ustedes igual. 8 por 1 son 8, más 3 son 11, ¿cierto? Reservo 1. 8 por 3 son 24, más 1, 25. Me quedó el número 2512, pero el 3,14 tiene 2 espacios después de la coma. Por lo tanto, mi número también tiene que tener 2 espacios después de la coma. ¿Hay alguien había escrito? Por lo tanto, sería 25,2.
si es que ustedes hicieron el cálculo correspondiente, a ver si es que se alcanza a ver, ahí sí. Yo hice ahí el cálculo, esta es mi hoja con los cálculos. Me da 25,12, que sería 25,12 centímetros, que sería el perímetro del círculo que tiene la letra A. ¿Ya? El perímetro del círculo que tiene la letra A. Vamos al círculo que tiene la letra B. El círculo que tiene la letra B no me dan el diámetro, ¿cierto? Pero sí me están dando otro valor. ¿Y cuál es ese otro valor? El radio. El radio, ¿cierto? Del centro a un extremo de la circunferencia, del centro del círculo a un extremo de la circunferencia sería el radio. Si yo tengo el radio, ¿podría calcular el diámetro también o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? La Sofía había hecho una relación que dijo que el diámetro era 2 veces ¿el qué? El radio, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría hacer yo? Puedo ocupar la primera fórmula, la roja, o también puedo ocupar la verde. ¿Por qué? Porque tengo el radio, que sería 12. Entonces, voy a utilizar la fórmula de color verde. Tendría que multiplicar 12 por 2 y luego por pi. O sea, 12 por 2 es 24 y sería 24 por 3, 24 por pi. ¿Cuánto era pi? 3,14. 3,14, ¿cierto? Y la profesora Jocelyn nos está ayudando. Hago el cálculo, 24 por 3,14. Vamos a ir primero multiplicando el 4, ¿cierto? Me sale más fácil dejar al lado izquierdo el número que tiene la cifra decimal. Muchas gracias ahí a la Sofi. Al lado izquierdo el número que tiene la cifra decimal y al lado derecho el número que tiene la cifra con la parte entera. Ahí hice lo escribí para multiplicar, ¿ya? Sería entonces 4 por 4 son 16, reservo 1, ¿cierto? 4 por 1 son 4 más 1 son 5. 4 por 3 son 12. Ahí multipliqué por el 4. Ahora me salto el espacio de abajo, ¿cierto? Dejo un 0 y ahora multiplico el 2, o en realidad sabemos que ese 2 en realidad es un 20, ¿cierto? Sería 2 por 4, 2 por 1 y 2 por 3, del 3,14. 2 por 4 son 8, 2 por 1 son 2, 2 por 3 son 6. Y me estaría quedando 6.280, ¿cierto? Al multiplicar 2 por 3,14 o 20 por 2,14. ¿Cuál sería el último paso de la multiplicación? ¿Cuál era el último paso de la multiplicación, chiquillos, si hice ese cálculo? ¿Se acuerdan? La coma. La coma, pero antes de la coma, ¿qué me falta? Hasta les puse el signo matemático de lo que yo debería hacer. Sumar, La suma. la suma, ¿cierto? 6 más 0 son 6. 6 más 0 son 6. 5 más 8 son... ¿Cuánto es 5 más 8? 8 más 5. 13. 13, ¿cierto? Reservo 1. 1 más 1 son... Perdón, 2 más 2 son 4 más 1 son 5. Y 6 más 1 son 7. El resultado que me dio fue 7.536. ¿Pero qué me falta del 7.536? Verificar, ¿cierto? ¿Cuántas cifras decimales tiene el número que estoy multiplicando? ¿Cuántas cifras decimales tiene el 3,14? 2. Tiene 2 cifras decimales, ¿cierto?
Por lo tanto, mi resultado también tiene que quedar con 2 cifras decimales. Si habíamos dicho que me daba 75,36, en realidad ese 75,36 cambia a, perdón, 7.536 cambia a 75,36. Y ahí yo podría calcular, o sea, ya tener 75 enteros y 36 centésimos sería el perímetro, ¿cierto?, de nuestro círculo. Y vamos con la última. En la última que tengo, ¿qué me dan en la última? ¿El diámetro o me dan el radio? Si El quiere, radio. el radio, ¿cierto? Pero nosotros sabemos, muchas gracias ahí a la Sofi que también escribió y había hecho los cálculos. Si me dan el radio, yo puedo utilizar la fórmula de color roja o verde. Verde. Verde, ¿cierto? Pero también podría utilizar la roja, porque sé que en realidad si es del centro hacia un extremo es 3,5, al otro extremo también va a ser 3,5 y si lo sumo me va a dar, ¿cuánto es 3,5 más 3,5? O lo mismo que decir 3,5 por 2. Sí. ¿Cuánto es 3,5 más 3,5? Ahí nos estaban diciendo, apoyando. 7. 7, ¿cierto? Gracias, profesora Jocelyn. 3,5 más 3,5 es igual a 7. O sea, también puedo utilizar la fórmula de color rojo. Pero también puedo utilizar la de color verde. ¿Por qué? Porque multiplico 3,5 por 2. Y después por 3,14. O sea, para hacer o para calcular el perímetro del círculo que tiene la letra C, debo multiplicar 3,14, ¿cierto? Por 7. 3,14 por 7. Vamos multiplicando el 7 por el 4. 7 por 4 son... Si quieres lo puedes escribir en el chat, el que hizo el cálculo. Siete por 1, ¿cierto? Son 7. 7 por 2 son 14. 7 por 3, 21. 7 por 4 son 28, ¿cierto? Y reservo 2. 7 por 1 son 7, más la reserva son 7 más 2. 9. Son 9, muchas gracias. Y luego me queda 7 por 3. 7 por 1 son 7, por 2, 14, por 3. Ayer parece que alguien dio la respuesta en el chat. 21. Muchas gracias, Bastián. Muchas gracias. Bastián. Tenemos entonces. Vamos, Sofi, estamos haciendo ese cálculo. Parece que nos va a dar eso. 7 por 3 son 21. O sea, el resultado final, miren, lo voy a mostrar en la pantalla. El resultado final a mí me dio 2198. Ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde? En el de abajo. Me dio 2198, pero ese 2198, en realidad, ¿qué me falta de ese 2198? Le La tenemos coma. la coma, ¿cierto? ¿Y cómo sé cuántos espacios tengo que poner después de la coma? Tienen que pasar 2 números y en el Exacto. medio ponen la coma. Muchas gracias. Entonces me quedaría 21 enteros o 21,98 centímetros. 21 enteros y 98 centésimos se llamaría ese número. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay 2 espacios después de la coma. 21,98. Chiquillos, nos quedan 4 minutos de clase. Hasta el momento se entendió cómo calcular el perímetro de los círculos. Sí. La Camila,
Si No, se, pues pero después yo veo la clase. ah, ya. Si se dieron cuenta, en realidad lo único que debo tener con tener harta precaución es cuando yo multiplico un número entero, o sea, del 1 al infinito positivo, ¿cierto? Por el 3,14 o por un número decimal. ¿Por qué? Porque ahí la coma va a jugar un papel fundamental, ya que nos va a indicar cuántos números hay después de la coma o cuántos números hay antes de la coma. ¿Ya? Ese es un punto a considerar. Lo otro es que siempre me van a dar uno de los dos valores. ¿Cuál puede ser uno de estos dos valores? O el diámetro o el radio. Si yo tengo el diámetro o el radio, inmediatamente sé cómo calcular, bueno, si tengo el radio, yo sé cómo calcular su diámetro. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que era el doble. Y si tengo el diámetro, yo sé calcular su radio. ¿Por qué? Porque es la mitad. Esa es la relación que también establecía, ¿cierto?, la Sofi al principio de la clase. Que el diámetro es el doble del radio o el radio es la mitad del diámetro. Teniendo eso solamente, nos va a permitir calcular el perímetro del círculo. Si se dieron cuenta, en la guía número 13, eso era básicamente toda la guía. Calcular, primero obviamente había que hacer el ejercicio de medir diferentes elementos o diferentes círculos. Podían medir un plato, una taza, podría ser un panero, ¿cierto? Obviamente que sea de forma circular. Un vaso, y darse cuenta que el largo de todo eso, obviamente pasando por el centro, estaba contenido 3 veces, como el que yo le mostré con la lana. Si yo cortaba esta lana, me daba cuenta que el diámetro iba a estar contenido 3 veces y que me iba a sobrar un poquitito, que será el 14 o la cifra decimal. 14, 15, 16, así hasta el infinito. ¿Hay alguna entonces pregunta en relación a esto? Igual voy a subir el video para que lo puedan revisar. Pueden revisar más videos parecidos al que mandé, perdón, para poder calcular o identificar de mejor manera el perímetro. Bastián, ¿sí? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Chiquillo, ya. Como no hay dudas, no hay preguntas, damos entonces finalizada la clase. Pensé que habías dicho algo, Bastián. Cuídense harto, chiquillos. Esperamos volver a vernos pronto. Cualquier duda me lo pueden hacer llegar por el correo para que nos mantengamos informados. ¿Ya? Muchas gracias a la profesora Jocelyn por su apoyo, por su ayuda en esta clase. Y nos estaremos viendo, chiquillos. Cualquier duda la pueden escribir ahí en el WhatsApp o algo que no les haya quedado claro. Yo igual voy a subir las clases entonces a YouTube. Cuídense, nos estamos viendo y recordar estudiar para las últimas pruebas que les Adiós, van profe. a hacer prontamente. Yo les voy a avisar, ¿ya? Cuídense. Chao, gracias, profesora Jocelyn. Chau. Chao, Sí, profe. chiquillos.